quizás debiéramos revisar qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos discutiendo. Porque la pregunta es, si tenemos tan buenas ideas, ¿por qué no podemos convencer a la gente? Algo nos pasa. ¿Alguna opinión? Sí. Me parece que el tema clave acá es la legitimidad, ¿no? Siempre me imagino un partido de fútbol en el que el referee juegue para uno de los equipos y que el gol, el arco del equipo oficialista esté clausurado, ¿no? Yo me imagino que en un contexto así los jóvenes no querrían jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Y que la calidad del deporte decaería. Y la pregunta es si estos gobiernos son legítimos o no son legítimos. Es que un gobierno, para ser legítimo, no solo que tiene que nacer a través del voto de los ciudadanos. Para ser legítimo, tiene que estar sometido a la Constitución y a la ley. Y estos gobiernos no están sometidos a la Constitución y a la ley. Para ser legítimo, un gobierno tiene que respetar el orden constitucional bajo el que fue elegido. Y estos gobiernos lo primero que han hecho es derribar el orden constitucional bajo el cual asumieron la presidencia, para establecer en su reemplazo otro que nace ilegítimamente. Se origina en una especie de golpe de Estado que da el presidente en ejercicio. De manera que, a mi manera de ver, estos gobiernos no son gobiernos legítimamente democráticos. Ya se ha dicho tanto aquí, y ustedes lo conocen, sobre la división del poder, sobre la rendición de cuentas, sobre la independencia de la justicia, lo acaba de señalar Guillermo, sobre la independencia de los órganos de control y todo lo demás. Y esto debemos discutir en América Latina. Y debemos presentar cuantas veces podamos para que la legitimidad deje de ser solo un resultado de las votaciones manipuladas realizadas en estos países. La legitimidad democrática va mucho más allá de las urnas. Mi nombre es Gisela Parra, asilada política venezolana. Presidente, yo voy a enfocar una parte de su exposición en lo que se refiere a las naciones en el mundo, la parte internacional. Nuestros países a esta altura, los que componen el ALBA, entre ellos mi país Venezuela, estamos claros que no hay democracia, independientemente de que hayan emergido de la voluntad popular por el voto. No cumplen con ninguno de los requisitos. La justicia en mi país, de la cual yo fui juez, da vergüenza, ha llegado a unos extremos, bueno, indescriptibles, pero internacionalmente, a pesar de que tenemos tratados suscritos, que hay una Carta Democrática Interamericana, no hay defensa de la democracia en los países, independientemente de la responsabilidad que cada país latinoamericano tiene consigo mismo. Lo vimos con Honduras. Honduras tenía instituciones fuertes, que defendieron la democracia en su debido momento y fue abandonada, aislada por la presión de estos países pseudodemocráticos. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito mundial? Que la democracia no es importante, por lo menos la latinoamericana. ¿Qué podemos hacer para influir en el sentido contrario? Bueno, ya dije algo sobre el tema. Europa se preocupa por la democracia latinoamericana, lo expresa y toma medidas. Estados Unidos se conduce con bastante más cuidado, prudencia, diplomacia, pero también se manifiesta, se expresa. No solo el gobierno de los Estados Unidos, sino los medios académicos, organizaciones de la sociedad civil acá, que son tan fuertes, defienden la democracia y la libertad en América Latina. Bueno,
bueno, hay tribunales, ¿no? La Corte Interamericana de Justicia, la Comisión Interamericana de Justicia también, ¿no? En el campo judicial. Yo diría que el mayor problema está en nosotros mismos, en los gobiernos de América Latina y en los ciudadanos de América Latina. Porque tengamos en cuenta que el presidente del Ecuador recibió el voto del 80% de los ecuatorianos, santificando el golpe de Estado que había dado contra el orden constitucional. 80% de los ecuatorianos votaron a favor. Y algo parecido ha ocurrido en Venezuela. Entonces tenemos que hacer una tarea, me parece a mí, muy fuerte, muy tesonera, muy perseverante, para hacerles caer en cuenta a nuestros compatriotas estos temas que me he permitido traer acá a la mesa y hablarlos con esta franqueza o con esta rudeza, si ustedes quieren. Y tenemos que comenzar a llamar la atención de los presidentes de América Latina, que cumplan con un instrumento internacional, que es la Carta Democrática Interamericana, que cumplan. Está firmada por todos los estados. Y que les pidan a los gobiernos que no la respetan, que la respeten. Pero esta es una tarea de largo aliento, En todo caso, para ser un poco optimista, me parece que el socialismo del siglo XXI hoy ya no es lo que era hace 10 años, que era una ideología atractiva para mucha gente, que una vez que perdemos la democracia, comenzamos a apreciar la importancia de estar bajo ese paraguas que nos cubre de todo tipo de tormentas. Por eso creo que es posible, con mayores posibilidades de éxito, dar una batalla electoral en las elecciones de Venezuela, en las elecciones de Ecuador, que son las próximas. La libertad y la democracia ha pasado a ser un asunto de interés, no de la mayor parte de la población ecuatoriana, pero sí de una parte muy importante del Ecuador. El Ecuador es un país muy fragmentado, incluso regionalmente. La gente de la sierra, de la montaña, es más institucional. La gente de la costa es menos institucional. La fortaleza de Correa estaba en la sierra, en la montaña, en la parte más institucional del Ecuador. Bueno, en la última consulta popular perdió en toda la sierra ecuatoriana, con excepción de 2 provincias. ¿Dónde es fuerte hoy? En la parte menos institucional, que es la costa, donde existe una cultura populista muy fuerte, y Correa es muy funcional para ese tipo de cultura. Esto para decirle a usted entonces que la democracia ya cuenta para muchos ecuatorianos que por consideraciones referidas a ella han abandonado la adhesión a Correa. Por eso me parece a mí equivocado plantear el debate electoral exclusivamente sobre los temas de la economía tan próspera hoy en el Ecuador y en todos los países de América Latina, o sobre la reducción de la pobreza. En todos los países de América Latina se está reduciendo la pobreza. Hay que plantear los temas, hay que seguir insistiendo en los temas de la democracia y de la libertad. Sí. Presidente, usted ha hablado de la cultura populista que existe en toda América Latina, en Ecuador por supuesto muy fuerte. Correa representa de alguna manera esa tradición populista que tuvo otras expresiones en Ecuador. Bucaram, de alguna manera, quizás ese voto sociológico de gente que lo espera todo del Estado y que espera la justicia distributiva del Estado y que espera privilegios asignados por el Estado. Si Correa pierde
las elecciones y supongamos que entregue el poder y que las cosas funcionan. Ese voto sociológico, ¿a quién va a parar? Porque Correa, hasta donde se percibe desde el exterior, no ha construido un partido político capaz de recibir ese caudal electoral y mantenerlo, sino es una cosa puramente caudillista. ¿A dónde va a parar ese 30-35% de votantes ecuatorianos que tienen esa tendencia y que la muestran año tras año? De la misma manera que en Argentina, Perón sembró el populismo muy profundamente, en el Ecuador casi contemporáneamente ocurrió lo propio con un caudillo llamado José María Velasco Ibarra, elegido 6 veces presidente y derogado 4, 5. Bueno, en el Ecuador hay una profunda cultura populista, más en la sierra también, pero más en la costa. Velasco Ibarra fue un caudillo popular de nacimiento serrano y de seguimiento costeño. Acabo de decirles que el voto de Correa se ha desplazado de la sierra ideológica, entre comillas, solo entre comillas, a la costa populista, que originalmente no votó por él, porque la costa es una región mucho más liberal que la sierra. La sierra pues es más socialista, digamos, ¿no? La costa es liberal, es muy liberal. Bueno, y Correa está muy consciente de eso, y por eso su derivación cada vez más populista y más radical en esa dirección. Por eso creo yo que las elecciones fundamentalmente tienen que ganarse en la sierra, porque en la costa Correa va a ganar. ¿Qué va a pasar en el futuro con esa votación? Es muy difícil predecir, ¿no? Porque los líderes populistas en el Ecuador siempre han sido muy exitosos. ¿Cuáles son los líderes más importantes del Ecuador de los últimos 50 años? Bueno, Velasco Ibarra, tío y sobrino Bucarán, León Febres Cordero y actualmente Correa. Todos populistas. Unos de derecha, otros de centro, otros de izquierda. Y eso va a continuar. Eso va a continuar. Pero es muy difícil saber por dónde va a ir esa votación. Muy difícil. Es probable que aparezca un nuevo caudillo. Es probable que vuelva a competir Correa. Es posible que vuelva a Bucarán. Porque terreno abonado para el populismo es casi como la pampa argentina en términos electorales, el territorio ecuatoriano para el populismo. Riquísimo. Doctor Hurtado, buenas. Soy Polo Cedeño, miembro de SEDE. Estoy muy de acuerdo con que realmente el populismo es el enemigo número 1 de la democracia. Pero los pueblos son como las mujeres, hay que vivir con ellos para entenderlas y conocerlas. Cuando Rafael Correa llega con un papel en blanco, porque nada se sabía del socialismo del siglo XXI, y gana las elecciones, en ese momento se empieza a trabajar en un plan de gobierno, se llaman a elecciones inmediatas, en la cual se derrocó el Congreso en ese tiempo y se asume nuevamente la Asamblea, la cual pone leyes de bolsillo para que él pueda manejar a su antojo y poderse concretar más en el poder. Mi pregunta viene que realmente si está en estos momentos generándose nuevos movimientos políticos en los cuales se estructura, se quiere estructurar nuevamente la democracia, ¿qué plan de gobierno se haría para plantear como una alternativa que pueda
combatir el gobierno actual que se